Buenos días, bendición, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Qué belleza, ¿cómo nos vemos? Espérate, ¿será que este es el filtro que me favorece? No sé. Es que tú estás llegando del gimnasio y yo estaba meditando. ¿Qué irá a decir la gente que no tengo maquillaje? Yo tampoco. ¿Qué van a Hoy pensar? sí no me maquilla para el gimnasio. ¿Y te bañaste? Sí, y me cepillé los dientes. ¿Tú estás segura que te lavaste bien por todos lados? Sí. Acuérdate que cuando uno no dice que se baña en las redes sociales, la gente puede pensar que no te bañaste, y si la gente piensa que no te bañaste, es que no te bañaste. Recuerden bañarse. Recuerden bañarse y cepillarse los dientes. Buenos días, señores, es viernes y estoy con mi cosita riqui, tiki. Ella se fue para el gimnasio, yo me bañé, me lavé, me cepillé y me vine directo para la sala a meditar. Puse mis pensamientos positivos de Sangurú. Y Bárbara Camila llegó toda sudadita. Te tienes que volver a bañar. Y me voy a volver a bañar. Sí, tienes que bañarte. Báñate para ver. Aunque huele rico, esta niña lo que suda es puro perfume. Ay, Dios mío. Eso sí, yo voy al gimnasio con crema y perfume puesto. Mis ejercicios esta mañana han sido diferentes a los de Bárbara. Han sido espirituales, han sido emocionales, meditando. ¿Qué planes tenemos para hoy? Tenemos unos planes muy coolísimos. No se los podemos decir. No lo vamos a decir. Lo tienen que ver. Lo van a ver muy pronto y estoy súper emocionada. Mi mamá también. Y tienen que ver. Le voy a dar una pista. Le doy yo la pista. Yo le doy la pista. No, yo le doy la pista. Yo le doy la pista. Ay, Dios mío. Es un regalo pre-cumpleaños. No, esto es trampa. A mí en la vida me pasan unas cosas, porque esta niña agarra y empieza, ¿no? Que a mí me gustaría de regalo cumpleaños esto. Después dice, no, mejor nada. No, quiero esto. Entonces cuando empieza dice, bueno, es un regalo que no es de cumpleaños. No me des el regalo de cumpleaños todavía. No, es regalo de graduación. Todavía de graduación. Le voy a seguir dando regalos de graduaciones de aquí a diciembre. Me debes 3 regalos. Me debes el regalo de graduación, me debes el regalo de cumpleaños y me debes el regalo de por convencerla a la universidad. Ay, no, esto es una estafa. Yo te voy a decir una cosa, el carro ya lo tiene. Ya nosotros hemos hablado de eso, Cari Martínez, preciosa. Bárbara Camila tiene licencia, su licencia restringida que sacó hace tiempo. La camioneta blanca, que me da risa, que el otro día, yo no sé quién te puso a ti en la... Ah, ¿fue a ti o a mí? ¿Qué? No sé, yo el otro día estaba en TikTok haciendo un videíto y colocamos que Bárbara tiene ya camioneta, que es la camioneta mía blanca desde que me compré mi carro azul. Entonces alguien dice, ay, le das las sobras a tu hija. O sea, cualquier... Ay, no sabía que ese era un carro de sobra. Un carro de sobra. Ya yo quisiera que este carro de sobra pudiera ser de cualquier persona que lo necesite también. O sea, no es por la marca ni por nada, pero me da mucha risa cómo la gente es capaz de definir las cosas, ¿no? O sea, si una mamá le da a una hija un carro, ¿verdad? Que tiene en la casa porque hay otro que no está utilizando, entonces eso es un carro de sobra. Yo tengo que promover y promulgar que la gente tiene que comprar el carro nuevo para que pueda ser un carro de regalo. No funciona así. Mi primer carro me lo dio mi papá y mi mamá, sí fue un carro nuevo de agencia, pero hay circunstancias. En mi casa en ese momento la única persona que manejaba era mi papá. Mi mamá no tenía carro porque no le daba la gana, porque siempre tuvo de taxi o de Uber a mi papá. Y entonces a ella nunca le gustó manejar. Y pues por eso el segundo carro nuevo de mi casa cuando era soltera fue el que me regalaron a mí. Pero bueno, anyways, yéndonos a cosas positivas, esta señorita que ya tiene carro, que pues por supuesto con la licencia que tiene restringida, no puede manejar con personas menores de 21 años en el carro, no tiene
la próxima semana sacas la licencia. Lo voy a Yo hacer creo la próxima semana. es importante. Antes de mi cumpleaños. Ay, Dios mío, la semana que viene tengo un montón de cambios, tengo un montón. O sea, la semana que viene voy a tener una hija con 18 años. Si Dios lo permite, voy a tener una hija a punto de irse a la universidad. O sea, todos los días se va acercando más el día. Y, o sea. Faltan 7 días para mi cumpleaños. Hace casi 18 años, Ay, un ¿tú día. no dijiste que el 6 de agosto yo iba a nacer? Ya va, eso voy. Originalmente iban a hacer, o me tocaban hacer el 6 de agosto. Dile Esta por qué, niña, cuéntale habla, la historia. esta niña habla más que yo. Yo lo saqué de ti, tienes la culpa. Mira, chicas, si me veo bonita sin maquillaje. Bueno, este filtro también es una belleza. Este filtro es una bellezura. Mira, escúchame una cosa. ¿Sabes qué? Te iba a decir que hace casi 18 años, que van a ser el 13 de agosto, con el favor de Dios, un día como hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es el 6 de agosto. 6 de agosto. Estaba supuesta yo a parir. ¿Por qué? Porque yo ese día, a mí me dieron fecha de parto como para el 12 de agosto, 13, por ahí. Sí, yo tenía fecha de parto para la época en que esta niñita nació, que fueron casi 42 semanas de embarazo. Ajá. Pero el 6 de agosto, yo me acuerdo que yo trabajaba para ese momento en un call center. Y cuando mi hermana, que siempre Mariela ha sido como mi roca, mi guía, mi hermana Pecas 007, es una belleza, mi hermana me iba a buscar para el trabajo y me llevaba y toda la cosa. Y bueno, yo recuerdo que para ese momento yo tenía un carro deportivo. Y mi carro deportivo lo tuvo que empezar a manejar mi hermana. Fue el primer carro que me pude comprar, o el segundo, no me acuerdo. A mí me habían quitado un carro porque yo no tenía para pagarlo, una vaina así. Yo no me acuerdo ya el orden de las cosas, pero mi hermana me iba a buscar. Y resulta que en ese regreso a casa el 6 de agosto de mi trabajo, porque yo trabajé con esta niña, yo parí a Bárbara un miércoles, porque nació atravesadita, ¿ok? Atravesadita nació. Y el domingo, yo trabajé hasta el domingo, que fue, si tú naciste el miércoles 13 de agosto, 12, 11, yo trabajé hasta el 10 de agosto del año 2003, ¿ok? Pero volviendo al 6, el día 6 de agosto, que si mal no estoy, cayó ¿qué día es? Era un viernes, puede ser, no sé. Yo ¿El 6 de vengo, agosto? el 6 de agosto que del 2003 era un viernes, creo yo. Ah, Creo yo, porque Muy. si 13 era miércoles, 12 martes, 11 lunes, 10 domingo, 11, bueno, no, 10 ajá. Bueno, ustedes echen para atrás, que yo no sé. era un miércoles. Ah, bueno, era el miércoles anterior. Ajá. Ok, soy malísima con los números, yo no sirvo ni para pagar un chistri. Es decir, el cuento es que cuando mi hermana me va a buscar, mi mamá también estaba en el carro. Bueno, mi amor, a mí me empiezan unas vainas parecidas a unas contracciones y yo... Yo que soy tan nerviosa, empiezo yo, ¿y qué creen, mi amor? Que vamos, porque yo vivía en la playa, yo vivía en Miami Beach, y venimos de mi trabajo, ¿ok? Que era por la 20, y nos agarra el tren, la vaina del tren, venía pasando un tren, y yo con supuestas contracciones, y yo dije, o sea, yo no podía con mi vida porque empecé con contracciones y el tren estaba pasando. Entre los nervios de pensar que esta niña, era miércoles también, por eso es que el miércoles es un día importante en nuestra vida, porque esta niña intentó venir un miércoles, vino un miércoles y el miércoles dicen que es el día... Y viene un 13. O sea, y ¿Tú sabes 13. que dicen que el 13 Sí. es como, no sé... Como un día de mala suerte, no Sí. creen en y esa la parte vaina. más cómica que este año, voy a cumplir 18, el 13 de agosto, Y que cae cae viernes. viernes.
es Friday the 13th. Y Entonces, exacto, you know. y el, ¿cómo se llama? Y en los Estados Unidos, el día 13, si cae viernes, es así como un día, ¡ay, no! Como Ay, pasar por fantasma. debajo de una escalera, una vaina. Pero bueno, salud por eso, Bárbara. Salud. Salud. Una foto, tómenos una foto. Ok. Creo que te tapé con el Me pitillo. tapaste con el pitillo. Otra Otra vez, vez. tómenos una foto. Qué Ok. linda. Pero bueno, nada, en ese momento, como todo el mundo sabe, estaba soltera, tuve a mi hija como una de esas madres valientes, solteras, que traen al mundo con mucha valentía y con mucho entusiasmo a estos seres que no pidieron venir al mundo y que te cambian la vida para siempre y para bien. Entonces, ese 6 de agosto, después de que pasó el tren, de que se me fueron las contracciones, llego yo a la casa donde yo estaba viviendo en Miami Beach y cuando yo llego, lo primero que le digo a mi mamá, tengo hambre. Ay, tengo hambre. Y mi mamá viene y dice, mujer que tiene hambre, mujer que todavía no va a parir. Bueno, si mi mamá lo decía y ella tenía ya 2 experiencias, yo me imagino que seguramente era cierto. Si yo hubiese ido al monte Sinaí, ok, como yo estaba en ese día me hubiesen hecho la cesárea, porque lo mío era de cesárea, ok. Y resulta que nunca fui al hospital el 6 de agosto, que seguí embarazadísima, que no podía ni siquiera ir al baño, porque con esta niña en los últimos días engordé más que una vaca, así como lo escucha. Y mira que yo contigo, con tu embarazo, empecé en 115 libras o 110, algo así. Y terminé en 173 libras. O sea, yo, mijita, para que tú sepas. Y una de las cosas que siempre le digo a Bárbara, porque lo mío fue maravilloso. Yo siempre te deseé con el alma. Yo te pedí al universo. Que uno cuando le pide al universo algo, uno no sabe cómo te va a llegar. Exactamente. Yo, como lo saben, era soltera, no estaba yo ni de novia de nadie ni nada. Tu papá fue el vehículo maravilloso de esta vida, de este universo, para darme el regalo más bello de la vida. Por eso es que les digo que cada momento de sus vidas, sea intencional, sea circunstancial, Dios te lo preparó. Y yo no puedo dejar de agradecer ese día de noviembre que tu padre y yo tuvimos lo que tuvimos para tenerte a ti. Yo no Justo antes de cambio. tu cumpleaños. Yo fui Sí. un regalo para ella de cumpleaños. Tú fuiste un regalo en todo el sentido de la palabra, porque antes de mi ¿No era el cumpleaños, 22? el 22 de noviembre, ponchale, te sabe toda la historia. Y esta niña se sabe todo. El 22 de noviembre, justo antes del 24, 2 días antes, fue cuando llegaste a mi vida y yo sabía que Dios te había puesto en mi vientre. Yo conozco mi historia. Ella conoce toda su historia y todo lo bonito que para mí significó saber desde el primer instante que te sentía en mi vientre que mi vida iba a cambiar. Y yo iba a cumplir 29 años en ese año del 2002, que fue cuando te hice, y llegaste a mi vida el 13 de agosto del 2003. O sea, yo no les puedo explicar la belleza que fue para mí cambiar el yo, el individual, el singular por plural, por tener que amar y hacer algo por alguien, porque mi corazón y mi vida estuvieron entregados 11 años a Bárbara Camila. Y para la gente como Diana, que dice me perdí, no te pierdas, mamacita, no te pierdas, es muy sencillo. 2 personas que se encuentran para hacer el amor tienen 2 opciones. Si se están cuidando, seguramente no van a salir embarazados, pero quien come guayaba, dicen por ahí que van al baño y hacen pepita, o verde con pintas guanábana. Ustedes me entienden. Pero bueno, más allá, como siempre me dijo el doctor que me trató, que fue una belleza, él siempre, cada vez que yo iba a la consulta tuya, te quiero contar esto, y delante de la gente, yo nunca fui una persona que me sentía menos porque estaba soltera y embarazada. Yo me sentía orgullosa, bella y embarazada. Y entonces recuerdo que yo veía muchas mujeres que llegaban con su pareja. ¡Ay, con la pareja! Y el doctor, cuando me veía, me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Y yo le decía, muy bien, doctor, estoy feliz, me siento bien. Y me dijo, déjame decirte que de todas mis pacientes, la más feliz que yo veo eres tú. Porque hay muchas que vienen con una pareja y no tienen de verdad felicidad.
y es mejor estar como tú estás que estar infeliz con un embarazo que puede ser lo más bello del mundo, pero que te pueden estar haciendo la vida de cuadritos y una pesadilla. Entonces, lo que les quiero decir a todas las mamás que hoy día estén embarazadas y sean solteras y hayan salido embarazadas de su novio, de cualquier situación que haya podido pasar, de una noche, porque a veces te tratan de humillar diciéndote, ay, es que tu hija es de una noche, y bendita noche, qué bella noche, qué maravillosa madrugada que Dios me bendijo haciéndome madre. O sea, no sabes la fortuna que tiene una mujer el día que Dios hace vida dentro de ti, y eso es lo que tú eres para mí. Tú eres vida, tú eres todo lo más bello que llegó a mi vida, tú y tu hermana, pero tú llegaste a mi vida en una circunstancia distinta, porque yo en el momento que tú llegaste, yo me acuerdo que la noche esta que yo salí, yo como que le pedí a Dios, le digo, ay Dios mío, cambia mi vida, porque yo sentía que Claro, como que yo necesitaba algo más. Y también estabas homesick, ¿verdad? ¿Te acuerdas que en ese momento ay, extrañaba todo Venezuela, extrañaba Venezuela. Y sabes una cosa, todo el mundo, todo el mundo sabe, ay, mira, ponga fotos del embarazo de la doctorita, no te preocupes que los voy a empezar a descargar todo en estos días, a poner fotos de cuando estaba embarazada, seguramente, claro que sí. Y para toda la gente, saben que el papá de Barbarita es Karim Mendiburo, trabaja en Telemundo, trabaja en deportes, no es un secreto para nadie. El otro día leí una página en Venezuela que dice, entérate de la verdad de quién es el papá de la hija de Carolina Sandoval. Yo me maté de las risas, pero que me maté de las risas, porque yo dije, verga, yo no sabía que eso era una noticia. O sea, si la verdad de tu vida está más puesta en redes sociales desde que tú naciste, antes que existiera Instagram. Y tengo que admitir que la verdad, me siento, o sea, mitad mexicana. Es comiquísimo, porque todas mis amigas saben que yo amo la cultura mexicana, la comida mexicana es una de mis favoritas. So, definitivamente creo que ahí sí tengo el ADN. Sí, tú sabes que a mí me daba risa porque hay mucha gente que cree que nos ofende diciendo que tu papá no estuvo los primeros años de tu vida. Mira, las cosas son como tienen que ser y los papás siempre van a ser papás para siempre, igual que las mamás. Yo me sentí siempre muy orgullosa de hablarle bien de Karim a Bárbara, porque Karim es una gran persona, porque es una muy bonita persona, y el hecho de que no haya estado, por la razón que sea, en esos primeros años, no indica nada, porque lo más importante, y como se lo dije a mi hija en estos días, ahorita que te vas a la universidad, vas a llamar a tu papá, se van a encontrar, le vas a decir todos los planes que tiene, porque yo lo que quiero crear en el corazón de mi hija es que sepa su padre y yo que siempre vamos a contar con esta mujer que Dios me permitió criar para el bien, criar para la vida. Y a los hijos se tienen que criar sin rencor, les tienes que contar toda la verdad. Bárbara sabe, yo le dije que la noche que yo dormí con su papá, no era una noche planificada, yo no era novia de su papá, yo no me tengo que sentir ni más ni menos por decir cualquier cosa que tenga que ver con esa fabulosa noche de noviembre del año 2002, en el cual mi vida cambió al poder tener una hija con tu papá, indiferentemente de que no fuéramos novios, de que no nos tuviésemos casado. Miren, señores, Dios organiza tu vida como Él lo tiene que organizar, y yo lo que agradezco... Dime. Yo vi un comentario de que por qué el apellido, o sea, obviamente tengo el apellido de mi mamá. Sí. Y estoy agradecida, o sea, me encanta que tengo el apellido de mi mamá. Y no es porque, ay, que no quiero el apellido de él, nada de eso. No sean tan clásicos. Es porque la verdad estoy súper agradecida hoy día, o siempre, toda mi vida, pero hoy día estoy súper agradecida, me encanta mi apellido, quiero que me llamen doctora Sandoval. Porque también, aparte de que sea apellido de mi mamá, es apellido de mi abuelo. Sí. Y mi abuelo, ustedes lo saben, formó una parte súper importante en mi vida. Él era el quien me inspiró a que yo quisiera ser doctora. Él es una de las razones más grandes por cual yo quiero ser doctora. Y entonces es como honrar su memoria. Y entonces tener su apellido para mí es, I
algo que siempre voy a agradecer, que siempre lo voy a querer. Entonces voy a decirle a mi esposo que cuando se casen mis hijos tienen que tener el apellido Sandoval. Y además que con mi papá siempre había un chiste, porque como él tuvo 2 hijas, pues mi mamá y él tuvieron 2 hijas, él siempre decía, bueno, el Sandoval se quedó hasta aquí, el Sandoval se va a perder, y por eso yo siempre he defendido el Sandoval, y nunca profesionalmente hablando ni en las redes sociales me voy a cambiar el apellido, porque yo quiero que el Sandoval sea por siempre. Imagínense ustedes que cuando yo estaba embarazada de Amalia Victoria, yo alguna vez le pregunté a Nick y le dije, Nick, ¿por qué tú no me haces un regalo y me permites colocar a Amalia Victoria con el apellido Sandoval de primero para que mis 2 hijas? Porque imagínense que mi trauma era que cuando yo tuviera más hijos, yo quería que mis hijos tuvieran el Sandoval para que todos fueran Sandoval y no me preguntaran, mamá, ¿por qué yo soy Hernández? ¿Y por qué Barbarita es Sandoval? Yo no quería hacer tanta explicación. Además que como en Brasil se pone de primero el apellido de la mamá, yo dije, ¿por qué no hacemos al estilo Brasil, que se coloca el apellido de la mamá? Pero bueno, tú sabes que no, igual lo que hicimos para complacerme es que cuando presentamos a Amalia Victoria, que te preguntan en el hospital, la pusimos Amalia Victoria Hernández con un guión en el medio, Sandoval. Entonces es Hernández Sandoval. Y cuando yo voy al pediatra con Amalia Victoria, dicen Amalia Hernández, y yo, excuse me, Amalia Victoria Hernández Sandoval, porque Sandoval es el apellido que viene compuesto con el Hernández, porque la rayita en el medio, o sea, yo defiendo el Sandoval como una loca. Pero bueno, es comiquísimo. Entonces, muy cómico. Cambiando un poco el tema, estoy súper agradecida de todavía estar en este mundo por mucho tiempo y por todo lo que he tenido y por estos 18 años de una vida buenísima que me ha dado mi mamá. Y pues nada, yo por 13 años yo era la única niña, yo era la que tenía toda la atención. Ahora mi hermana me la robó. Mentira. Ellas dos se aman tanto que hasta la atención de Bárbara me la roba Amalia Victoria. No, eso es cierto. Por 13 años yo era la única hija y pues entró después una muñeca en mi vida, la luz de mi vida, mi persona favorita. Y ella ahorita está dormida en mi cuarto. Porque ahora Amalia Victoria nos está haciendo un favor. Ella dice que como no quiere elegir, un ella día le toca, hace turnos, exacto, le toca un día a Bárbara y otro día me toca a mí. Y ella me lo dice con una vergüenza, me dice, mami, hoy voy a dormir con Bárbara porque es su turno. O sea, ella me lo explica, es una cosa comiquísima. Pero bueno, volviendo a algo que no quiero que pase desapercibido. ¿Qué? Mujeres que están solteras, mujeres que hoy están embarazadas y por la razón que sea se quedaron solas, porque existen muchas razones. Yo conozco gente que estaba enamoradísima y embarazadísima del amor de su vida y han pasado historias muy tristes que la persona se ha muerto antes de que ella dé a luz y se convierten en madre soltera. Conozco casos de señoras que han estado casadas. Mi mamá tiene un caso de una amiga que un día el esposo salió y más nunca regresó, la abandonó cuando ya sus hijos estaban pequeños. Entonces hay formas de quedarse como madre, que llaman, que no me gusta ese término, como madre soltera, en cualquier circunstancia. No es solamente por eso que tratan de echarte en cara y de ofenderte. Y les quiero decir algo, no se dejen ofender o no se sientan ofendidas porque alguien les diga, ay, es que tu hija es producto de una noche maravillosa de amor, en donde Dios te bendijo y te dio en tu vientre un pedacito de luz, porque ese bebé tenía que venir a tu vida. Entonces, no se sientan menos, porque madres somos todas. Madres somos todas, así no lo seamos. Así se llamó una de las conferencias con las que yo inicié mi vida como conferencista, que por cierto la paré un poco entre mis actividades y todo lo que pasó con la pandemia. Yo llegué a hacer 3 encuentros que a mí me encantaron, sobre conferencias que tienen que ver con esto, con no la palabra empoderar a la mujer, sino con hacer que la mujer entienda que esas palabras estereotipadas que tratan de poner en tela de juicio su reputación, su decencia, porque Bárbara sabe, ya la única vez que yo me casé ha sido con Nick. Bueno, me he casado 2 veces con el mismo hombre ya, así es que bueno, para que tú sepas, me he casado 2 veces pero con el mismo. Entonces, siempre le trataron de echar en cara, después que hubo redes sociales, que ella era hija de una mujer que tuvo a una niñita soltera, que el papá no estaba en su vida, echándole cosas a ella, cuentos que ella se sabe perfectamente. Y ¿saben una cosa? Mujeres que están viendo,
porque esto es para las mujeres. No está bien. Sí, la llamaban bastarda porque supuestamente cuando los hijos nacen fuera del matrimonio son bastardos. No utilicen esas palabras tan feas o no se las crean, que esa vaina quedó en la historia, en esas vainas novelas de la época de la esclavitud y que utilizaban esas palabras locas. No se crean esas palabras, porque lo peor es que usted se sienta mal cuando se las dicen. Que se las digan, quien se las diga se quedó en esa época del mundo. Pero para las mamás que nos están viendo, entiendan algo. Lo que tú no tuviste con un hombre, lo que no se dio con un hombre, no siempre que te acuestas con un hombre estás enamorada y tú lo sabes. Cada vez que tú vas a la cama con alguien, y eso se lo digo a ella, por decisión propia y de ese momento consensuado sale un embarazo, tú no tienes que odiar al hombre, pero si odias al hombre y no quieres nada que ver, nada con ese hombre, eres tú la que no quieres nada con ese hombre. El niño, la niña no tienen la culpa. No puedes involucrar a pequeños que no tienen nada que ver con tu odio, con tu rencor. No puede ser, no está bien, no es correcto, ¿ok? Y eso se tiene que hablar. Y por eso yo siempre fui, desde que Bárbara preguntaba, porque los niños preguntan, ¿y dónde está mi papá? ¿Y saben por qué preguntan dónde está mi papá? Porque este mundo es cruel, porque los niños no tienen... como digo yo, filtro. Y cuando Bárbara llegaba del colegio, me decía, mami, tú sabes que mis amiguitos del colegio me dicen que yo no tengo papá porque nunca va al colegio a buscarme. Sí, yo siempre era muy curiosa y siempre cuestionaba todo, o sea, todo de mi papá. Preguntaba todo. Ajá, me preguntaba si alguna vez había vivido con él, me preguntaba si alguna vez me casé con él. Y era así con todo, la verdad, era así con, sí. Recuerdo en las clases de catecismo. Ella siempre fue muy preguntona. Yo siempre hacía muchas preguntas. Pero mis preguntas nunca se basaron, o mis respuestas nunca se basaron en mentiras. Mis respuestas fueron llenas de verdad. Cuando Bárbara me preguntaba, mami, ¿tú te casaste alguna vez con mi papá? Y yo le dije, no, mi amor, nosotros solamente con mucho amor te hicimos a ti el día que Dios te puso en mi barriga. Mamá, pero entonces yo tengo dos casas, tengo la casa de mi papá y tengo la casa de nosotros. Y yo le digo, sí, mi amor, todos los hijos que tienen mamá y papá tienen dos casas, porque una casa es la del papá y otra cosa es la de la mamá. Mamá, pero ¿por qué los niños dicen que yo no tengo papá porque mi papá no me va a buscar al colegio? Y yo le digo, porque los niños no entienden que así como los papás tienen que trabajar mucho, hay niños que nunca vas a ver a la mamá en el colegio porque de pronto es doctora o es enfermera y quien lo lleve es la abuelita o quien lo lleve es el papá. Yo siempre tenía una respuesta para sus preguntas y eso Bárbara se los puede decir. Sí, eso es cierto. Pero, y obviamente, como cuando era chiquita, había maneras de cual mi mamá me respondía a esas preguntas como acaba de explicar, que, o sea, obviamente a la medida que he crecido me ha dado más detalles. No es que me dijo la verdad, siempre me dijo la verdad, siempre, pero es que incluyó más detalles, ya entendí cosas ya de adultos y entonces fueron cambiando las cosas y las maneras de que ella me contaba las cosas, obvio. Pero desde chiquita yo siempre, o sea, honesta conmigo, siempre nos comunicábamos, seguimos haciéndolo y pues nada, entonces mi mamá siempre fue clara conmigo de cualquier tema, con todos los temas. Con todos los temas. A la gente le gusta escucharte hablar. Por alguna razón la gente tiene una pasión increíble por escucharte. Y como yo suelo hablar mucho, piensan que yo no te dejo hablar. Pero es que es importante que ustedes entiendan que las cosas no ocurren en el tiempo que uno quiere. Las cosas no son obligadas. Hay preguntas que si tiene relación con su papá, que si se llaman. Bárbara ya tiene 17 años, es una muchacha adulta, su papá también es un adulto. Yo sigo promulgando y haciendo que todo el mundo tenga una relación bonita dentro de nuestro entorno. Las puertas de esta casa siempre han estado abiertas, ayer, hoy, mañana y siempre, para su papá y para la familia de su papá. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Y recuerden que yo no estoy escondiendo nada, no es que no me gusta hablar del tema, simplemente que yo soy más privada
por lo menos con algunos casos, Sí. algunos aspectos de mi vida, como mi vida personal, con mis amistades, mis relaciones, o relaciones de amistad, De cualquier cosa. de novios o de papá, o sea, cualquier. Tengo algunas puertas que sí tengo cerradas para ustedes, porque pues nada, yo también tengo el derecho de tener mis propias cosas y que las personas que yo quieran que lo sepan, ¿no? Las personas que yo hablo con sobre esos temas, ellos son los únicos que lo saben, ¿no? Y saben la verdad y no sé qué Sí. cosa. Pero sí, todo bien. Yo sí tengo un hermano también de parte de mi papá. Yo vi algunos comentarios también de Sí. ustedes. Yo digo que yo fui única hija por 13 años porque en ese momento de mi vida todavía no había llegado mi papá y Nicole, su esposa, y mi hermano Ian. Entonces yo me considero que fui la única Sí. por 13 años. Y mi hermana, María Victoria, y mi hermano llegaron, la verdad, a la misma vez, más o menos mi vida. Prácticamente sí. llegaron a la misma vez. Y pues nada, entonces hoy día sí tengo 2 hermanos. Mi hermano lo quiero bastante, es muy lindo, tiene 8 años. Y pues nada, eso. Sí, y además para yo creo que concluir esta conversación, para responder y cerrar varios capítulos, aquí hay varias cosas, ¿ok? Las redes sociales suelen ser bastante crueles para las personas que son vulnerables y frágiles. A nosotras la vida nos ha puesto a endurecernos. Y yo a mis hijas nunca les voy a decir una mentira, porque no voy a permitir que una persona con mala intención venga a decirle la verdad distorsionada. Bárbara, como ya lo dijo, tiene 2 hermanos, un hijo de su papá y una hija que tengo yo, que ya la conocen, Amalia Victoria, y está ella en el derecho de mostrarlos o no, porque las personas que nos rodean, muchas de ellas son privadas. Ok, mi esposo tiene 3 hijos, de los cuales una es pública porque es mi hija, que es Amalia Victoria, y sus 2 otros hijos bellos y preciosos, a los que atiende, ayuda y ama con la vida, porque de lo contrario jamás me habría yo casado con un hombre que no amara a sus hijos, y eso es lo que para mí es importante, una persona que es buena, una persona que sabe amar, una persona que sabe compartir. Los criterios, la opinión que tenga otra persona de mi esposo, eso no es mi verdad. ¿Ok? Él tiene 3 hijos, son preciosos, no viven en los Estados Unidos, no los van a ver nunca en mis redes sociales, porque no tengo el permiso ni lo voy a hacer, porque no voy a buscar un problema. Cuando uno se casa con gente que tiene hijos, uno tiene que respetar a la persona que es mamá de los hijos de tu esposo y respetar lo que esa persona decida hacer con la vida pública o privada de esos pequeños. Por eso nunca, por estar yo en el ojo público, voy a mostrar algo que vaya a incomodar a alguien, ¿ok? Esa pregunta ya se las digo. Así es que cuando ustedes me vean con los hijos de mis amigas, es porque mis amigas los quieren mostrar. Cuando ustedes vean que yo publico algo en mi cuenta, es porque las personas que están en ese momento quieren aparecer y agarrar y aguantar vara, como yo digo. Porque mis amigas todas me dicen, Rosemary, el día que me quedé en su casa, que fuimos de campamento, ay, Dios mío, mi amiga que es tan, o sea, tan amable, tan linda, tan dominicana, tan alegre, le han escrito en su muro cualquier cantidad de cosas que nos matábamos de la risa. Pero vuelvo y te digo, entonces, habiendo respondido esto y sabiendo la fuerza que tienen las redes sociales, ay, que te dicen, no, que si tus abuelos paternos no te quieren, que si no te quiere el perro, que si no te quiere esto. Exacto, son temas muy... Son temas que no merecen responderse. Sí, son temas, o sea, no sé si la palabra correcta es complicada o que fue complicada en algún punto o que pueden ser controversiales. Y entonces son temas que yo prefiero tenerlos privados. Y no tiene que ser público, mi amor, no tiene. Claro, pero la cosa es como ya... la mayoría de ustedes no quieren y nos apoyan, pero como ahí ya hay mucha gente que también siempre tienen opiniones o siempre quizás nos critican por cualquier cosa, por el pelo. No quiero tener ese tema de mi familia por parte de mi papá en el ojo público, o sea, en las redes sociales. Claro. Entonces, si ya me atacan con lo del pelo, no quiero estar atacada sobre eso. ¿Tú te imaginas que si nos cortamos el pelo mal, que si lo tenemos largo mal, que si salgo con mucho maquillaje mal, que si salgo con pelucas mal, que si me muestro natural mal, que si flaca mal, que si haces mucho ejercicio mal, que si vas al gimnasio bonita mal, que si...
o sea, en fin, ya ustedes saben cómo funcionan las redes sociales. A mí me encanta este tema. Por ahí hay otra pregunta que quiero responder ya para irme porque tenemos cosas que hacer. Me tengo que arreglar en 20 minutos. Yo también. Escúchenme una vaina. ¿Qué consejo les doy a personas? Y no voy a mencionar artistas. Ya yo no trabajo en farándula. No me interesa la farándula. No quiero que mi vida sea tildada o vista desde el punto de vista del mundo del entretenimiento, porque yo trato ahorita de vivir mi vida en otro ámbito, ¿ok? No estoy negada, por ahí me preguntan que cuándo voy a volver a la televisión, no es algo que tengo previsto, cuando ahí sí me invitan, capaz que íbamos, no creo que sea de espectáculo lo que quiero hacer, si hago alguna vez otra cosa tiene que ver para hablar de temas como esto, si algún tema del mundo del entretenimiento tiene que ver con estas cosas que a mí me interesan hablar, seguramente las voy a hablar. A lo largo de todo este año que tengo fuera de la televisión, he recibido múltiples invitaciones para ir a diferentes lugares. Que ustedes no se hayan enterado y que yo no lo haya comentado es otro tema. Muchas veces he tenido que decir que no porque no coinciden mis tiempos de mi vida con mi familia para yo ir a otros lugares y por eso no lo he hecho. Pero me preguntaron que qué opino del caso de mamás que no dejan ver a sus hijos con sus padres. Pienso que está muy mal. Pienso que una mamá que impida que su hijo vea a su padre es una mujer que en el futuro va a tener mucho que responder. Porque cuando los hijos crecen pasa lo que pasó con José Eduardo, el hijo de Eugenio Derbez, que aman a sus padres, que tienen todas las respuestas enfrente y el tiempo no se regresa. Y lo que una madre impide que haga un hijo es algo que ella se va a llevar en su corazón. Y en esta vida nadie se va sin pagar, porque tu conciencia, tu corazón y Dios siempre saben la verdad. Entonces, yo no me conozco las razones por las cuales una madre quiera impedir que un padre vea a su hijo, pero no creo que exista una sola razón que justifique que el ego, la prepotencia, la rabia que le tengas incluso a ese hombre, haga que tu hijo se quede sin decir mi papá es esto, mi papá es lo otro. Los hijos crecen, ellos se dan cuenta de todo. Hay un momento en el cual no tienes nada que decir porque todo está a la vista. Entonces, una mamá que le impida a su hijo comunicarse con su papá, el futuro lo tiene muy claro. En el futuro, cuando esos niños crecen, van a llamar por teléfono, van a leer internet, van a saber cuando hablen con su padre y le vean los ojos si su padre está diciendo la verdad. Mis amores, esta vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar. Yo les deseo que pasen excelente día, que tengan un día lleno de bendiciones, que la luz entre a sus vidas, que Dios ilumine cada paso, que en cada lugar que ustedes vayan existan personas como mi hija, como mi futura doctora, si así quiere Dios que esto sea como yo le digo a ella. Si tú quieres ser doctora, perfecto. Si tú no quieres ser doctor en el camino y te quieres quedar haciendo otra cosa que tenga que ver con el mundo de la medicina, yo voy a estar para mi hija. A mí los títulos me parecen algo irrelevante. A mí lo que más me parece relevante en la vida es el ser humano, es el corazón de las personas, ¿ok? Lo demás, la doctora fulanita, el arquitecto Perencejo, el ingeniero Tararín, la actriz Tararán, el cantante. A mí lo que más me gusta de las personas es que sean buenas personas. Los títulos se obtienen en la universidad y los valores se obtienen en la casa, en la vida con Dios en tu corazón. Los quiero mucho, los beso y gracias por todo el amor. En vivos como estos vamos a seguir hablando más de nosotros, más de cosas así que yo sé que a ustedes les gusta escuchar. No se pongan a escuchar nada de nosotras que no venga de la boca de nosotros, porque nosotras podemos hablar perfectamente de nuestra historia porque nos las conocemos muy bien, ¿ok? Besitos. Los queremos. Mándennos fotos. Bye.